tardes, queridos oyentes de RCM, Radiemos Collado Mediano, la radio de la Sierra Noroeste de Madrid, vuestra sierra. Hoy vamos 22 del 2 del 22, buena fecha, para aquellos amantes de temas numéricos, esoterismo y cosas por el estilo, pero la vida sigue, a pesar de ser el 22 del 2 del 22. Y hacemos un nuevo programa de municipalismo con la voz, para hablar de un municipio cercano a nosotros, a Collado Mediano, Collado Villalba, municipio de Collado Villalba. Y con nosotros tenemos a Gonzalo Díaz. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Concejal de Mar Madrid de Collado Villalba. Y como siempre, nuestro querido compañero y colaborador, Diego Rodríguez, politólogo y exconcejal de Collado Mediano. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, vos. Muy buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, tiempos convulsos, situaciones complicadas en el mundo municipal. Últimamente, ¿qué tal le está yendo ahora mismo el municipio en Collado Villalba, Gonzalo? Bueno, aquí ya sabéis que hay un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, con apoyos puntuales de Vox, y bueno, pues continuamente estamos chocando, ¿no? Nosotros intentamos ser propositivos, llevar propuestas y sobre todo un plan de ciudad, ¿no? A futuro, a medio y largo plazo, que era de lo que se trata. Nosotros intentamos siempre llegar a acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ocasiones es muy difícil. Primero, con un equipo de gobierno que está bastante desgastado, ¿no? Llegó, digamos, de casualidad al gobierno, ¿no? No lo esperaban. De hecho, el otro día lo estaba comentando con varios concejales de la oposición. Era asintomático, ¿no? Cuando se inicia el mandato y descubrimos que no habían planificado ni las fiestas de San Antonio, las de junio, ni las de Santiago, las de julio. Señal de que no tenían pensado ganar y que por lo tanto, pues para qué iban a planificar nada. Digamos, lo que querían es que si llegaba la oposición, llegaban los partidos progresistas, que se estrellasen porque no estaban las fiestas planificadas. De hecho, las fiestas fueron bastante malas por eso, porque no había nada hecho, ¿no? Y entonces, bueno, eso era ya un síntoma de cómo llegaban ellos al gobierno, ¿no? Además fue una negociación bastante complicada. Y bueno, nosotros ahí lo que estamos siempre es hablando de energías renovables. Hemos presentado varias iniciativas que requiere también una planificación y una inversión de ciudad, de movilidad sostenible, de regenerar el río, una serie de iniciativas que no se pueden improvisar y que no se puede ir a salto de mata. Y esa siempre es nuestra intención, el intentar llegar a unos grandes acuerdos que comprometa a todas las fuerzas, tanto en el equipo de gobierno que ahora mismo esté gobernando como en los futuros equipos de gobierno, porque son inversiones que no se van a realizar ni se van a poder poner en marcha en un solo mandato, sino que van a necesitar al menos 2 mandatos, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. En esa línea habéis presentado recientemente una moción en la cual hacéis un estudio para la eficiencia energética de los edificios municipales de la localidad. ¿No es así? Claro. ¿En qué consistía esa proposición? Bueno, esa propuesta lo que pretendíamos eran varios objetivos. En primer lugar, nosotros ahora somos un municipio que no tenemos ninguna instalación de placa fotovoltaica, ¿no? En ningún edificio municipal. Entonces, por un lado, lo que queríamos era reducir el consumo, que fuéramos autosuficientes, ¿no? Energéticamente en los edificios municipales. Por otro lado, queríamos también que los más pequeños también tomaran conciencia, ¿no? del tema del ahorro energético y de la economía verde. Y bueno, también intentábamos enganchar con los fondos europeos que bueno, se han puesto en marcha, ¿no? Ahora para la recuperación, ¿no? Entonces, por eso presentábamos un plan plurianual a 3 años. Nosotros proponíamos que empezáramos por los centros educativos, los centros de primaria, que son de propiedad municipal, que nos iba a servir, por un lado, para que los pequeños se dieran cuenta de que bueno, se podía, con una pequeña inversión, porque estamos hablando de inversiones relativamente pequeñas, una serie de placas fotovoltaicas en los tejados de los colegios, no había que cubrir, ni mucho menos, todos los tejados.
Hoy en día las placas fotovoltaicas han mejorado mucho la eficiencia. Entonces, simplemente con una determinada superficie no muy grande, pues se podían cubrir todas las necesidades del centro educativo. Sobre todo porque lo que se está utilizando, ¿no?, es iluminación, las pizarras electrónicas, algunos ordenadores, o sea, no es como si estuvieras poniendo placas fotovoltaicas en una factoría, ¿no? Entonces, ese era el primer año, queríamos empezar con eso. El segundo queríamos empezar con el tema de los edificios deportivos, instalaciones deportivas, básicamente el polideportivo y también queríamos empezar con los edificios culturales, ¿no? Peñalba y Casa de Cultura. Y ya para terminar, el tercer año era ya digamos, con el resto de los edificios, como puede ser la nave de la Brigada de Obras, el edificio consistorial y bueno, el resto de las dependencias. Entonces, bueno, era un plan que proponíamos a 3 años, que nos permitía también planificar la inversión y bueno, ir viendo también según fuera surgiendo. Bueno, esto se presenta a pleno, es muy bien aceptado, ¿no?, por toda la oposición. De hecho, contra todo pronóstico, nos encontramos que un partido como Vox incluso reconoce, porque nosotros echamos los números, ¿no?, de la superficie, lo que había que invertir por centro y el ahorro que suponía. Entonces, bueno, a ellos les llamo más el ahorro monetario, el ahorro energético, que bueno, lo que nosotros proponíamos, que era también, bueno, reducir las emisiones de CO2 y bueno, luego también esto iba encardinado con la huella de carbono. La huella de carbono se realizó en Villalba con datos del año 2018 y bueno, esto es una pelea que estamos teniendo continuamente con el equipo de gobierno, porque nosotros lo que estamos diciendo es que está muy bien hacer la huella de carbono, pero hay que hacer varias cosas más. Primero, una vez realizada la huella de carbono con los datos del 18, lo primero es publicarlo en la página web del ayuntamiento, cosa que no está. Lo segundo es que ya una vez que sabes cuántas toneladas de CO2 emites, es hacer un plan para reducir allá donde se pueda el CO2 que estás emitiendo e identificar los puntos, digamos, por llamarlo así, los puntos calientes de emisión de CO2. ¿En qué cifras está ahora mismo Villalba con ese plan? ¿Tienes información? ¿Sí? ¿Perdón? ¿En qué cifras está la huella de carbono en Villalba? Pues tendría que buscártelo, pero era algo como 11.000 y algo toneladas. O sea que es ya preocupante, ¿no?, para ser un municipio Claro, de la sierra. es que hay que darse cuenta que Villalba, o sea, toda la energía que consumen los centros municipales no es una energía limpia. De hecho, Villalba no ha pedido a la compañía, que es Iberdrola, bueno, que sea energía limpia. Digamos, es un consumidor, digamos, normal y corriente, y teniendo en cuenta que es una administración bastante irresponsable, ¿no?, porque no ha pedido que sea precisamente la energía procedente de pues, instalaciones renovables. O sea, no estamos hablando de que no se ha asegurado de que la energía eléctrica que llega se genera en gas o se genera como energía eólica, ¿no? Entonces, bueno, con lo cual, pues se está generando a través del gas y también hay energía nuclear dentro de ese pool, ¿no?, de energía que hay, con todo lo que supone, los residuos que se van generando, ¿no? Vamos, un despropósito para una administración que debiera ya de encaminarse a la energía verde, la energía limpia. ¿Y qué ocurrió entonces al final? No fue aprobada al final la moción, ¿no es así? Claro, no fue aprobada porque al final el equipo de gobierno, la tumbaron por el voto de calidad, o sea, por un solo voto, por el voto doble de la alcaldesa, porque el equipo de gobierno votó en contra, incomprensiblemente, porque después de decirnos que es que ellos tenían una experiencia piloto que iban a poner en marcha en uno de los colegios, que dices, vale, pues es que no es incompatible que tú vayas a poner en marcha una experiencia piloto, no es incompatible con que hagas un plan para el resto de las instalaciones y nos comprometamos todos a llevarlo a cabo. O sea, es tan fácil como eso. Pero bueno, entonces lo tumbaron y quedó en nada.
También es verdad que aunque hubiera salido, la cuestión es que quien lo tiene que llevar a cabo es el equipo de gobierno, y si el equipo de gobierno, que se notaba muchísimo, que no tenía ninguna voluntad, porque claro, no iba a hacer cosas de un partido verde, pues evidentemente hubiera quedado en un cajón guardado, ¿no? O sea, eso será una de las cosas que cuando lleguemos al gobierno lo sacaremos del cajón y lo pondremos en marcha. Curiosamente, no hace mucho habíais aprobado otra moción, tema de parques y jardines, si no me engaña la memoria, en el cual habíais conseguido que la nueva dotación de equipaciones fuesen de maquinaria no contaminante. Y Claro, eso, es eso que sí salió adelante, o sea, en eso sí estaban de sí, sí, acuerdo. sí. Eso fue una de las condiciones que se introdujeron, ¿no?, en el contrato. Aunque el equipo de gobierno también se resistía, decía que, bueno, que lo normal, que es que tampoco querían poner puertas al campo y que tal y que cual. Pero claro, es que es lo de siempre. Tú, que ayuntamiento que estás sacando una licitación para un servicio y que vas a pagar un servicio bien pagado, lo que quieres es que te hagan las cosas como tú quieres que te lo hagan. Y si tú quieres que no, que por ejemplo los sopladores de las hojas no vayan con gasolina, sino que sean eléctricos, pues tendrá que ser así. Para eso tú lo pagas y lo exiges. Sobre todo por varios motivos. En primer lugar, por el ruido. O sea, el tener un motor de gasolina en la espalda afecta primero al trabajador, que tiene que llevar una protección en los oídos, ¿no? Pero es que además el resto de las personas que estén por ahí están oyendo, quieras que no, pues un compresor, ¿no? Y por otro lado, porque claro, al final lo que estás haciendo es utilizar combustible fósil, ¿no? Para generar una corriente de aire para mover las hojas, que no tiene tampoco mucho sentido. Eh, claro, lo que nosotros dijimos es que se utilizaran vehículos eléctricos en parques y jardines, que es lo suyo, y por otro lado, que toda la maquinaria fuera eléctrica y que se utilizara precisamente, que esto iba también unido a lo de digamos, al concepto que tenemos nosotros de ciudad. Se utilizarán placas solares fotovoltaicas para recargar esos vehículos. Bueno, es que esto va todo relacionado. O sea, al final de lo que queremos es el modelo que propone Más Madrid, es de una ciudad mucho más amigable, una ciudad verde, ecológica, y el modelo neoliberal es una ciudad que derrocha energía, va a lo más barato económicamente, que al final es lo más caro medioambientalmente y en salud de los vecinos, ¿no? Bueno, pues eso, de eso se trata, los dos modelos que se están confrontando ahora mismo. Es A mí curioso, me, curioso que no haya, perdón, digo que no hayan aprobado el proyecto de parques y jardines y que ahora con las placas fotovoltaicas lo hayan echado atrás. La verdad que demuestra falta de capacidad de gobierno real de futuro. Claro, van un poco a salto de mata, sobre todo porque no piensan, digamos, a medio y largo plazo. O sea, es una cosa como, bueno, van en plan ocurrencia. Claro, una ciudad ya del tamaño que tiene Villalba, pues no puedes ir en plan ocurrencia. Al final te va a causar problemas. Pasa ahora, por ejemplo, con la movilidad. Vamos a tener que tener, como todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes, una zona de bajas emisiones. Básicamente porque es que nos obliga la Unión Europea y a partir ya de nada, o sea, es que nada. O sea, estamos hablando de dentro de un año, van a empezar a caer multas por no tener estas zonas. En Villalba, en vez de plantearse ya el poner sobre la mesa qué zonas de bajas emisiones se van a proponer o qué zonas se va a proponer, todavía no se ha hecho nada. Nosotros nos tememos que lo que van a hacer es algo para cubrir el expediente, es decir, poner una zona de bajas emisiones en un sitio donde prácticamente no hay emisiones. Es decir, me lo llevo o en una zona del pueblo allí arriba o cerca de las urbanizaciones, y sin embargo la zona que más emisiones, más CO2 emite, que puede ser pues el eje de Calle Real, Batalla de Bailén, Honorio Lozano, por ejemplo, por decir algo, pues no se va a poner en marcha adecuadamente. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado en Madrid con el tema de Madrid Central. La nueva edición que ha sacado Almeida es para cubrir el expediente, pero al final no tiene o sea, ninguna repercusión porque se ha perdido lo que se había ganado con Manuela Carmena. sí, Sí, digo.
Una cosa, vamos a ver, o sea, es que me estás comentando esto y me resulta paradójico. Si teniendo en cuenta que la legislación europea está pidiendo que se haga este tipo de cambios dentro de las diferentes urbes, poblaciones, independientemente del tamaño o a partir de cierto tamaño, que teniendo en cuenta que muchas de las ciudades europeas están llevando a cabo este tipo de planes, y no precisamente por gobiernos que podrían decirse verdes o en su defecto progresistas, sino que incluso también conservadores están adoptando este tipo de reformas dentro de a nivel de eficiencia energética, a nivel de ecología dentro de las ciudades, y en el marco además de la Agencia 2030, teniendo en cuenta además que, joder, es que esto hasta podría beneficiar y podría generar empleo para aquellas personas que están ahora mismo en desempleo en este plan que vosotros estáis presentando a 3 años encima. Y Sí, además no sé qué tasa de paro habrá allí en Collado Villalba ahora mismo. O sea, ¿nos puedes repetir, por favor, otra vez cuáles han sido las razones por las cuales el equipo de gobierno ha tumbado esta moción que vosotros habéis presentado? básicamente, a ver, es que esto es un fenómeno, yo creo que de la derecha cortoplacista que hay en España. O sea, vamos a ver, en todo sistema democrático europeo tiene que haber partidos de derecha o centro derecha, pero es que yo creo que a nosotros, por algún azar del destino en España, la derecha que siempre nos ha tocado es muy zorrocotroca. Es decir, a nosotros nos toca, o sea, cuando se reparten, vamos a suponer que hubiese una caja de partidos liberales o partidos de derecha o centro derecha, a nosotros siempre nos toca la de Fernando VII, no sé por qué. Entonces, claro, no tiene mucho sentido precisamente porque hay países que no son nada sospechosos y zonas, incluso estoy pensando en algún lander alemán, que no son nada sospechosos no sé, de rojerío o alguna cosa de estas raras que ellos ven por ahí y que se dan cuenta, lógicamente, que eso crea mucho empleo. Claro que crea mucho empleo la economía verde. Y, y muchísimas ventajas y muchísima investigación y desarrollo. De hecho, una de las cosas que nosotros propusimos también hace ya tiempo, al principio del mandato, en otra moción, en el desarrollo que iba a haber de una zona en Villalba, ¿no? De lo que en un momento iba a ser un polígono tecnológico, ¿no? Lo que dijimos es que eso se volverá a poner en marcha, se retomará la idea, pero lógicamente, como era un polígono que estaba, digamos, pensado en la década de los 90, digamos, finales de los 90, claro, pilló toda la crisis, quedó paralizado, y lo que estábamos proponiendo es que precisamente en esa zona se apostase por la inversión y el establecimiento de empresas de alto valor añadido, de investigación y desarrollo por nuevas tecnologías, sobre todo porque al final lo que vas haciendo es crear empleo de mucha calidad, no, digamos, es un estilo de economía mucho más dinámica y que no va a contaminar comparado con lo que puede ser otro tipo de desarrollo. Sin embargo, al final se terminó apostando otra vez por el tema de grandes superficies. O sea, ahí el miedo que había en esa zona es que te terminen trayendo grandes superficies que al final en muchas ocasiones tampoco crean empleo específico en el municipio. Por una simple razón, una gran superficie necesita empleados y tú echas el currículum y a lo mejor tú vives en Alcorcón y terminas trabajando en Villalba. O sea, eso ocurre así. Eh, Luego, además, pues bueno, ya sabemos que hay negocios. De hecho, hubo otra discusión con el equipo de gobierno cuando se bajó el IAE precisamente por eso, porque se bajó el IAE, que son impuestos de actividades económicas que pagan las empresas que tienen una facturación superior al millón, que lógicamente en Villalba pues son pocas, y claro, qué casualidad que toca a las grandes, es decir, estamos hablando de dos cadenas de alimentación grandes, una de ellas francesa, y
claro, la pelea era precisamente esa. Y decirle, oiga, usted le está perdonando impuestos, el 50%, a una sociedad que consolida cuentas en París. O sea, aquí no vamos a ver un duro de eso. Claro, te decían, no, es que claro, si le va mal a ellos y cierran, digo, mire usted, si le va mal a ellos, le aseguro que viene otra gran cadena de distribución y en el mismo sitio donde estaban estos, ponen su supermercado. Y además de que es imposible que les vaya mal porque tienen supermercados desde Singapur hasta Laponia. O sea, es que es así. Pero bueno, es como funciona también este equipo de gobierno. Ya digo que es que no tienen proyectos de ciudad desde hace muchos años. Es un proyecto agotado. Hay que darse cuenta también cómo llega el Partido Popular al gobierno en Collado Villalba. El Partido Popular llega al gobierno gracias a un enorme agujero. Básicamente es que aquí el municipio se mete en una obra que se desmadra, que arruina, digamos, las arcas públicas y a partir de ahí empieza pues una debacle, ¿no? En la debacle, pues al final la gente decide cambiar y cambia de esa manera. Últimamente estamos viendo que aún así, aún habiendo debacles, pues quizás es que hace unos años la gente era más crítica, ¿no? La gente no cambia, vuelve otra vez a repetir la misma experiencia y se vuelve a dar de cabezazos con el mismo muro de hormigón. Pero bueno, es lo que hay. Pasando a otro tema. Hace poco se creó en Collado Villalba una oficina de ocupación, de antiocupación. Hubo polémica al respecto. Ya hablamos al respecto hace tiempo de ello. ¿Que está desocupada esa oficina? ¿Cómo ha ido el asunto? Bueno, nosotros nos enteramos porque a pesar de que el equipo de gobierno tiene 11 personas, o sea, es que no hay más, los otros 14 nos consideran como intrusos. O sea, nosotros somos concejales, que en todo el mundo mundial seríamos miembros de la corporación, menos en Villalba, que nos enteramos por la prensa de las cosas. Es decir, somos como que no les interesa, ¿no? Porque somos aquellos que les controlan. Entonces nos enteramos de la noche a la mañana que han ocupado, y nunca mejor dicho, la sala de exposiciones temporal que hay en el Pontón, en la calle Real. Una sala de exposición muy pequeñita, ¿no? Que generalmente ahí lo que se hacía era pues, la presentación de algún libro o exponer algunas artesanías que hacían las asociaciones de artesanas o una exposición de grabados o acuarelas, algo pequeño, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, tenía su cometido y tenía bastante actividad, ¿no? Actividad cultural. De la noche a la mañana, y luego nos hemos enterado el por qué, se decide que es que hay una gran urgencia, hay una gran necesidad en Collado Villalba de poner una oficina antiocupación. Se presenta y bueno, empezamos a investigar qué es lo que han puesto. La famosa oficina antiocupación, en realidad, digamos, el servicio que prestaba es que asesoraba, porque lógicamente si a ti tú tienes un problema que te han ocupado una vivienda, vamos a poner, lo que tienes que hacer es irte al juzgado, o sea, no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, tan grave era el problema de ocupación en Collado Villalba para poder tener que montar una oficina. ¿Y era municipal o realmente era una empresa privada que se ocupaba de esto? Claro, es que aquí, esa es la razón que ellos dan, ¿no? Que bueno, que había una alarma social por la ocupación, ya empezamos también con estos rumores, ¿no? Que de repente te has enterado, que es que uno se fue a comprar el pan y cuando volvió le habían ocupado el piso. Y dices, dime la calle, dime la persona, cuándo fue eso, y luego resulta que nadie conoce a nadie y eso pues no aparece por ningún sitio. Bueno, pues ellos dicen que existe esa alarma social y cuando empezamos a pedir datos sobre cómo se ha contratado eso, porque en un principio, lo primero, yo fui uno de los primeros que hizo la pregunta en una comisión informativa, yo pensé que era una asociación, porque de hecho era Organización Nacional de Afectados por la Ocupación o algo así, y yo pensé que era una asociación. Digo, pues han cedido el local a una organización, ¿no? Que hace, digamos, esa labor de asesoramiento. Y pido el convenio
por el cual se le cede un local municipal a una asociación. En un principio me empiezan a torear, es que además actúan como los niños, ¿no? O sea, cuando tú preguntas algo y te dicen, pues no sé, dices, aquí hay algo ya. Y siempre le terminas pillando al concejal de turno. Bueno, pues empiezan a torear, claro, tirando del hilo a base de presionar. Claro, no hay convenio porque no hay convenio. Y me acabo enterando en esa comisión también que es un contrato menor. Un contrato menor de 15.000 euros, que lo han hecho por 6 meses. Claro, ya dices, un contrato menor. Luego entonces no es una organización, no es una ONG, no es una asociación sin ánimo de lucro, sino me estás hablando de una empresa normal y corriente que cobra por un servicio. Perfecto, vale. Quiero el contrato menor. El contrato menor, claro, ellos como saben cómo lo han dado, empiezan a poner todo tipo de pegas, no aparece la documentación por ningún sitio. Para ser un contrato menor, yo que he contratado también en administración pública, yo siempre pedía 3 presupuestos, y, o sea, para que estuviera todo en condiciones y estuviera justificado. Tiene que haber un informe de necesidad, toda la historia esta, ¿no? Se empieza a pedir, se vuelven a hacer los remolones, pasan 2 y 3 meses, no aparece la documentación. Luego empezamos a pedirle resultados, cuál es el trabajo que hacía esa oficina. Empezamos a ver que es que, bueno, atienden algo como 200 y pico casos, según ellos, de gente que va a preguntar por la ocupación, que luego descubrimos que en realidad lo que está ocurriendo es que va gente a decir que tiene un inquilino y que hace 2 o 3 meses que no le paga una renta. Eso no es una ocupación, eso es un moroso como la copa de un pino. O sea, y para eso existen los procesos judiciales. Tú alquilas una vivienda a alguien, no te pagan, bueno, pues lo llevas al juzgado y bueno, pues ya dirá el juez lo que tenga que decir. Entonces, claro, empiezan a tirar balones fuera. Luego, tarde y mal, aparece el contrato. El contrato, descubrimos que en el contrato, de los 3 presupuestos que piden, 2 son de una empresa que tienen el mismo administrador, es decir, es Pepito Pérez y Pérez y Pepito. Con lo cual, dice, pues blanco y en botella, ¿no? Y luego por las fechas, porque esto se pide por mail, se ve claramente que ya estaba adjudicado, y entonces lo que hago es le pido un presupuesto a la empresa que tiene también y otro a una empresa por ahí el mismo día, que me va a decir pues eso, que si eran 15.000, me va a decir que 18.000 para que se la dé a esta. Vamos, huele fatal. ¿Qué pasa? Los 6 meses después de toda la polémica que se ha organizado, a todo esto sale un comunicado de las artesanas y de bastantes colectivos, entre ellos estamos nosotros, Más Madrid, donde pedimos que, en primer lugar, que se vuelva a poner en marcha el lugar de exposiciones temporal que había, o que se abra otro local municipal, que los hay, vacíos, para que se pueda exponer, ¿no? A raíz de toda esta polémica empieza a salir en medios de comunicación, prensa nacional, televisión, toda la historia, y cuando termina el contrato, que era de 6 meses, se abrió en junio, acaba en diciembre se acaba el contrato y desaparecen directamente. La oficina ahora mismo está vacía. Hemos preguntado, dicen que quieren volver a licitar, pero claro, ya han pasado, estamos terminando febrero prácticamente y no han licitado, y no tiene pinta de que vuelvan a licitar porque, ya digo, tiene mala pinta aquello. Creo que se metieron en un jardín para, digamos, compensar a algún grupo político que les apoyó unos presupuestos, y bueno, pues ya está, han cumplido porque estuvieron 6 meses ahí. Luego además han pasado cosas muy raras. Hemos descubierto que los 15.000 euros se los llevaba la empresa, pero la persona que trabajaba ahí, que se supone que era un abogado, no cobraba. No sé si esa persona sabía que esa empresa se estaba llevando 15.000 euros mientras ella estaba allí sin cobrar un duro. No lo sé. Pero bueno, o sea, todo muy turbio. Fatal. Aparte de lo que estás contando, también hay que tener en cuenta que el tema de la oficina antiocupación que estaba abierta en Collado Villalba también está dentro de los juzgados ahora mismo. Que la Asamblea de Vivienda de Villalba y vuestros compañeros de corporación Unidas por Villalba
han presentado una denuncia respecto a esto contra la alcaldesa. ¿Es cierto? Claro, es que aquí volvemos otra vez a lo mismo. Y pasan cosas muy curiosas. Cuando nosotros pedimos que nos manden toda la documentación, y estamos durante 2-3 meses dando la tabarra en comisiones, en plenos, pidiendo continuamente que queremos ver el expediente, que estamos en nuestro derecho como concejales, en ver el expediente, ¿no? Porque nuestra labor como concejales de oposición es el control y fiscalización del equipo de gobierno. Llega un momento que claro, ya es o sigues adelante, digamos, tienes que ser muy persistente, o sea, esto es como la gota malaya, continuamente pidiendo, y al final no tienes más remedio que dártelo, o ya pierdes la paciencia y acudes a los tribunales, ¿no? Que es lo que ha sucedido con el caso de este expediente. Justo en ese momento hay que darse cuenta que nosotros desde que estamos en la oposición, desde que empezó este mandato, la oposición, hemos tenido que llevar en varias ocasiones al equipo de gobierno a los tribunales. Por temas administrativos, por suspensión de un pleno, se ha llevado a Fiscalía Fiscalía Anticorrupción, al equipo de gobierno por diferentes temas, y no solamente un grupo, sino varios grupos hemos tenido que llevarlos. Y al final, claro, es que es continuo. Digamos, es lo que yo contaba antes de cómo ningunean la oposición al final. Lo que no se dan cuenta, o si se dan cuenta, que entiendo que no son idiotas, se darán cuenta, es que, en primer lugar, da muy mala imagen a esos partidos. O sea, a fin de cuentas, el estar haciendo esto es de república bananera. O sea, es decir, yo tengo el poder y entonces a esta gente de la oposición no les dejo hacer su trabajo para que no me controlen. Eso es de tan baja calidad democrática que dice mucho de las organizaciones y los partidos donde estas personas están encuadradas. Eso para empezar. Luego es una falta de respeto a la ciudadanía en general, o sea, incluso hasta a sus propios votantes. Y nada más que hay que ver lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Es tal la falta de respeto, porque al final es como tratar a la gente como si fueran imbéciles. Es decir, nosotros hacemos lo que queramos, no damos explicaciones a nadie y bueno, y aquí no pasa nada, todo vale. Que es lo que al final es la actitud que está teniendo el Partido Popular, que le está saliendo cara porque van a terminar inmolándose ellos mismos en su cenagal, ¿no? O sea, van a morir, digamos, por asfixia dentro de todo ese cenagal que tienen de corrupción y de malas praxis, mala política, y o sea, es increíble porque a esto también se une lo que yo decía anteriormente. Claro, la calidad de un sistema democrático también se basa en ver qué instituciones hay, ¿no? Cuando en un partido político, de hecho el otro día estaba leyendo un artículo que me llamó mucho la atención, le decían acerca de las manifestaciones estas de seguidores de Ayuso en la calle Génova, ¿no? Se saltan todo tipo de procedimientos institucionales democráticos y piensan que pueden cambiar un presidente o un secretario general de un partido montando un motín como el de Esquilache. Pues dice mucho, ¿no? De cómo piensa esa gente, ¿no? De lo que es un sistema democrático. Y es preocupante, a mí me preocupa mucho, pues yo he visto funcionar sistemas democráticos anglosajones y la verdad es que a mí a veces me da vergüenza ajena de lo que yo veo en las instituciones españolas. Y me costaría mucho poderle explicar a alguien que viene de una cultura anglosajona a ciertas cosas que se ven aquí. O sea, es que esto es, ya digo, de república bananera. Respecto a este tema, vosotros, aparte de haber pedido, como en vuestra labor de oposición, que conozco, todo tipo de información respecto a este tema en concreto, ¿vosotros vais a hacer algún tipo de movimiento parecido al que ha hecho vuestros compañeros de corporación y esta asamblea de vivienda de Villalba? Ahora mismo, el tema de la oficina antiocupación está en los tribunales con respecto a la entrega del expediente. Curiosamente, porque esto también
funcionan así. La misma mañana que se presenta digamos, en el juzgado, ¿no?, la denuncia, ¿no?, por la no entrega de ese expediente, en la misma mañana, allí 2 horas antes de presentarse, el equipo de gobierno manda el expediente. Es decir, con lo cual, digamos, ¿cómo va a acabar el tema judicialmente? Pues no lo sé cómo va a terminar, pero claro, esta gente funciona así. O sea, lo mandan, digamos, ya a punto de sonar la campana, luego dirán que, pues mira, pues nosotros lo hemos mandado, no lo han recibido. Es lo que hay. Al final, yo comprendo por qué tardaron tanto, porque es que hay que montar el expediente, claro, hay que montar el expediente porque primero se contrató y luego se hizo el expediente. Es todo lo que tiene la pinta de lo sucedido, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en más batallas, porque de hecho acabamos de terminar un proceso. Nosotros somos un grupo pequeño, un grupo municipal pequeño. Todo esto, el equipo de gobierno, que sabe manejar los recursos a su antojo, nos ha tenido durante 2 años y medio sin administrativo, y luego las dotaciones que tenemos los grupos políticos de oposición pues no son muy grandes. Lógicamente, en el momento que te metes en 2 o 3 procesos judiciales, hemos tenido procesos judiciales que han durado 2 años y medio, pues no puedes estar continuamente acudiendo a los tribunales, porque es que si no, primero, no haces otra cosa, y lo segundo es que los recursos que tenemos son muy limitados para ello. Entonces, claro, tenemos que medir mucho las fuerzas, y lo que estamos haciendo como oposición es, digamos, el ir coordinándonos, ¿no?, para poder llevar acciones conjuntas. No podemos acudir todos a lo mismo porque sería derrochar recursos. O sea, tenemos que irnos administrando. Siguiendo con el tema de ocupaciones, pero ya desde otro punto de vista, importante la aclaración, creo que has hecho antes, de lo que es la morosidad, el impago y ocupación como tal. Hace poco tuvisteis un desahucio allí en Collado Villalba, que fue mencionado, bastante, estaba en un centro público, un colegio, exactamente Sí, cómo bueno, fue. ya hablando de la ocupación, y antes de hablar también del tema este de la ocupación de las aulas, las antiguas aulas del mío CID, sí que quisiera dejar claro una cosa. En primer lugar, las cifras que se están dando de ocupación, digamos, hay una serie de alarma social artificial creada con diferentes temas. Y esto no es casualidad. O sea, esto es una forma de influir políticamente que ya se hizo, se ha hecho en muchos sitios, ¿no?, pero últimamente y recientemente en la campaña de Trump, los Estados Unidos. El crear opinión de esa forma, ¿no?, creando unos problemas que no existen, tiene un gran rédito, ¿no? Implica tener muchos recursos, mucho dinero, porque tienes que tener gente que entra en las redes, una serie de bots y una serie de especialistas que planifican campañas de bulos, tal cual. Y esto es lo que ha ocurrido con varios temas. Uno son los menores no acompañados. Se ha hecho una campaña brutal donde parece ser que hay para determinadas personas un montón de menores no acompañados por las calles asaltando y haciendo todo tipo de cosas, cosa que no es verdad. Y no solamente es que no es verdad, es que incluso se llega a decir mentiras como que los centros de menores no acompañados están llenos de bueno, pues, digamos, delincuentes, cuando los centros de menores, la inmensa mayoría de los menores que hay ahí son, son niños y niñas bueno, que tienen problemas en sus familias y que tienen que estar, o bien han llegado al país de aquella manera, o incluso sus padres no pueden hacerse cargo de ellos, ¿no? O sea, que no... Es la primera mentira que nos encontramos. La segunda es la ocupación. Es lo que yo te decía de fue a comprar el pan y cuando volvió le habían ocupado la casa. Bueno, pues eso
En Villalba también se ha utilizado por determinados partidos políticos de ultraderecha y como tenemos, se supone que era un partido de centro derecha, el Partido Popular, pero cada vez está más a la derecha. No sé si es que quiere adelantar por la derecha a la ultraderecha, cosa que es difícil, porque más allá lo que hay es el arcén. Entonces, claro, al final, ¿qué está pasando? Que empiezan a repetir este estilo de cosas y nos encontramos que es que en Villalba es un municipio que las cifras de ocupación son como las de cualquier municipio español, normal y corriente, no son ni más ni menos, pero es que para colmo lo que está ocurriendo, la inmensa mayoría de las viviendas, usurpadas, son viviendas del Sareb. O sea, digamos que viviendas privadas, ocupadas, son mínimas las que hay en Villalba. Mínimas. O sea, con lo cual no existe un problema real de alarma social. Y ahora, volviendo a lo del colegio, nos encontramos que bueno, hay unas aulas del Mío Cid, es un colegio que tenía unas aulas prefabricadas, unos barracones prefabricados, y que en el mes de diciembre, el 7 de diciembre, una familia con 5 menores, bueno, pues entran allí y usurpan esas aulas, ¿no? Es una familia que lleva como más de 20 años en Villalba. Ella, la persona, la madre de familia, lo ha comentado por radio, se puede oír en la entrevista, ¿no? Ya ha tenido varias ocupaciones, es una familia que tiene un problema de vivienda evidente y que al final, pues, bueno, pues una familia tan grande ya no pueden, digamos, vivir como estaban viviendo en casa de la madre de ella, ¿no? Bueno, se meten allí. Nosotros nos enteramos, Mal Madrid, nos enteramos a través de las redes sociales por una simple razón. En el mes de diciembre se meten, son unas aulas que están bueno, no sé si conocéis la zona, bueno, tienen un gran patio y tal, son unos barracones y que llevaban mucho tiempo vacías. De repente empieza a haber luz. Los vecinos de alrededor se dan cuenta que hay luz. Entonces cuelgan una serie de fotos en Facebook preguntando qué se está haciendo allí. Evidentemente, rápidamente, pues por redes, pues, se contesta el ayuntamiento pues, que no está haciendo nada, con lo cual dices, pues alguien ha entrado, ¿no? Vale. A partir de ese momento se pone, digamos, el reloj en marcha. Bueno, nosotros sabemos que esas aulas han sido ocupadas. Hay muchas preguntas luego con respecto a esto, ¿no? ¿Por qué se produce y todo esto? Que luego entraré en el tema. El caso es que cuando llega el mes de febrero, de la noche a la mañana se nos convoca a un pleno extraordinario y urgente para iniciar el proceso de recuperación del dominio público. Estas son unas aulas que son propiedad municipal. Bueno, nos sorprende, lo primero porque no tiene mucho sentido que sea urgente el pleno. O sea, el carácter de urgencia existe según la normativa, tienes un año para recuperar el bien de dominio público. O sea, digamos, te da igual activar el pleno el día, no me acuerdo ahora mismo la fecha que lo tuvimos, el 7 o el 8 o el 9 de febrero que el día 11, ¿no? Dice, pero bueno, a nosotros tampoco, o sea, no nos preocupa mucho la urgencia. Lo que sí nos preocupa es que los asuntos, o sea, este asunto que se quiere llevar a pleno, no se fija en una comisión informativa previa a ese pleno, que es fundamental, porque nosotros tenemos que tomar una decisión con una serie de informes, que es, por un lado, el informe jurídico, por otro lado, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, que hay una familia, ¿no?, con unas necesidades habitacionales, tenemos que saber si se ha avanzado en ese tema, también tenemos que saber si hay menores o no hay menores, cosa que no sabíamos, bueno, pues digamos por Radio Macuto, pero claro, no oficialmente. Entonces, no se nos convoca a comisión informativa, se nos lleva directamente a pleno. Mientras se nos despacha por correo electrónico pues un informe somero, ¿no?, un informe jurídico hablándonos del proceso administrativo de recuperación de dominio público, que bueno, que tampoco es que sea una cosa tremenda. Cualquier persona que haya estudiado Derecho lo puede, vamos,
lo puede ver, lo puede buscar, es algo sabido y normal. Yo comprendo que a lo mejor a otros concejales pues, les puede resultar más complicado, pero claro, el aspecto humano, que es lo importante, no el administrativo o el burocrático, sino el aspecto humano, no tenemos constancia. De hecho, cuando llega al Pleno, toda la oposición, lo que le decimos precisamente es eso, que por qué no se ha convocado una comisión informativa previa, que nosotros no podemos tomar una decisión, en mi caso yo lo dejé claramente, habiendo menores, lo primero que había que haber hecho es informarnos, reunirnos. Nosotros no queríamos ningún dato privado o personal, o no queríamos saber nada de eso, sino yo lo que quería conocer es, primero, si se habían reunido con la familia, desde el día 7 de diciembre hasta el momento que llega este pleno, si los habían visitado, si había menores, en qué condiciones estaban esos menores, estaban escolarizados, no escolarizados, todo esto, y si había alguna solución, se le había buscado alguna solución, puesto que lo que se iba a hacer era entrar, o sea, digamos, desahuciarlos, entrar y tirar a aquellas aulas. Entonces, claro, la familia se iba a quedar en la calle. Y aquí yo quería distinguir entre lo que son los adultos, unos adultos los pueden meter en bueno, pues una pensión o incluso pueden buscar acomodo pues, con unos amigos y tal, y lo que son los niños menores que están escolarizados, que tienen que ir a la escuela, tienen que hacer sus deberes, tienen que tener sus horas de comida, de sueño, de estudio, de juego y que no pueden estar en una pensión. Y desde luego la solución no puede ser de ninguna manera el que sean retirados de estar con sus padres. Eso, desde luego. Bueno, toda esta información no se nos da. Y se nos pone encima de la mesa, nos viene un concejal, el concejal de seguridad, Miguel Aissat, de la Oficina de Antiocupación, y nos viene a decir que es que la ley es la ley. Dices, muy bien, la ley, pero claro, la ley del embudo, porque ya que es tan pulcro para determinadas cosas jurídicas, como cumplir a rajatabla el derecho administrativo y la recuperación del bien de dominio público, en el tema de contratación se ha pasado por el forro de las narices la ley de contratación del sector público. Pero bueno, el caso es que yo ahí en el pleno le digo claramente que nosotros no vamos a desahuciar una familia con menores sin solución habitacional, sin haber conocido la situación en la cual se encuentran y desde luego teniendo en cuenta que es que además no hay ninguna urgencia. Nosotros podíamos esperar una semana, 15 días, hasta solucionar el problema habitacional de esta familia, buscarle una solución donde pudieran estar y luego hacer todo el proceso que hubiera sido necesario para bueno, desalojar el dominio público. Y aquí también Sí, nosotros... porque, perdona, estamos hablando de unas aulas desocupadas, no se usaban para Totalmente, nada. totalmente, O sea, no estaban se usaban para en nada. desuso total y absoluto. De hecho, se iban a tirar porque se va a hacer un circuito de educación vial en esa zona. O sea, se va a tirar todo, se va a hacer un circuito y eso era la finalidad de aquello. ¿Y había algún riesgo de ruina o en ese momento? A ver, es que esto es otra cosa que también se ha dicho. Decían, no, es que no están habitando. Nosotros hemos visto las aulas no había peligro de derrumbe. Son aulas que son prefabricadas, estaban en condiciones aceptables. Desde luego no es un sitio para vivir, eso lo tenemos claro. Evidentemente ahí no se puede vivir de forma permanente, pero nadie corría peligro de esa manera. Pero en cualquier caso, aquí nosotros también queremos hacer una reflexión. En primer lugar, ¿por qué durante tantos años se ha tenido esas aulas, digamos, sin vigilancia? Porque te han usurpado unas aulas municipales que no tenían vigilancia. ¿Por qué esas aulas tenían luz y tenían agua? Y estaban pagando el enganche, si estaban sin utilizarse y sin vigilancia. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en contactar? Porque de hecho luego cuando hablas con la familia que había ahí, claro, ellos empiezan a recibir noticias del ayuntamiento ya muy cercano al pleno y al proceso digamos, de desahucio, ¿no? Antes no. Entonces hay muchas cosas que no cuadran. Muchísimas cosas que no cuadran. Sabemos que la prisa por desalojar
era porque tienen que empezarse las obras y el contratista, claro, está diciendo, oye, ¿qué pasa? Que yo tengo que cumplir unos plazos y si no puedo entrar para hacer el circuito de educación vial, me vais a reclamar luego que penalidades por no haber cumplido el contrato. Y básicamente es otra vez un conjunto de desidia por parte del equipo de gobierno, de que no ha hecho las cosas como las tenía que haber hecho, cuando las tenía que haber hecho, y cuando las hace mal y tarde. Y desde luego lo que nosotros siempre, y lo manifestamos en el Pleno, nosotros siempre vamos a poner a las personas sobre las cosas. Recuperar un bien de dominio público hay un año. Se puede tardar tranquilamente 15 días más, que no va a pasar nada. Pero en cualquier caso, lo primero que tienes que estar asegurándote es que no dejas a una familia en una condición tan precaria, tan mal, por una falsa urgencia, ¿no? Y al final, bueno, se ha desocupado, Se ha desocupado, la familia se ha acomodado como buenamente ha podido pero particularmente, o sea, por su cuenta, no había ninguna intervención claro, municipal. a través de, bueno, pues vecinos y bueno, pues la gente que al final es la que va dando apoyo en estas situaciones. Que es, al final lo que pone en evidencia es que la administración pública más cercana al ciudadano, como es un ayuntamiento, es la que se inhibe de hacer todo esto y son los vecinos. Es un poco lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las despensas solidarias y lo que ocurrió con las despensas solidarias cuando empezó la pandemia y empezaron las dificultades económicas. Al final fueron las despensas solidarias las que salvaron digamos, el trago de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Al final, una vez más, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Sí, Diego, teníamos por ahí... Sí, tenemos algún tema más, ya cambiando de tema. Parece ser que ha ocurrido algo, o que vais a pedir algo en el siguiente pleno, en concreto con uno de los colegios de la localidad, relacionado con lo del tema de que la Comunidad de Madrid se tiene que hacer cargo del mantenimiento de los colegios públicos de la región. ¿Nos podrías contar más sobre este tema? Sí, bueno, esto es debido a una sentencia del Tribunal Supremo que surge, como ocurre aquí en todos estos procesos judiciales que se van eternizando, ¿no? A ver, esto era un proceso que se inicia en Extremadura, en un pueblo que se llama Malpartida. Bueno, pues ahí hay un colegio público que requiere unas inversiones de mantenimiento, ¿no?, de conservación. Entonces, bueno, el ayuntamiento de allí se pone en contacto con la Junta de Extremadura, le dice, oiga, el colegio necesita invertir y tal. Claro, la Junta de Extremadura coge y dice, no, ese colegio es un colegio público, está en su municipio y usted, ayuntamiento, es el que tiene que hacerse cargo de eso. Claro, el ayuntamiento no está de acuerdo, empieza a pleitear y empieza a moverse el pleito en las diferentes instancias, hasta que al final termina en el Tribunal Supremo, la sección cuarta, y le da la razón al ayuntamiento. Y no solamente eso, sino que además anula la disposición 15ª de la Ley Orgánica de Educación, donde se establece que el colegio esté, o sea, digamos, el centro educativo donde esté, en el municipio donde esté, aunque sea de titularidad, en este caso, de la Junta de Extremadura, y ahora explicaré por qué se produce esto, bueno, pues los gastos los tiene que cubrir el titular y no el ayuntamiento donde esté el centro, digamos, donde esté prestando el servicio, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Porque durante la transición entre el Estado centralista, por llamarlo así, ¿no?, y el Estado autonómico, es decir, estamos hablando de la creación de las comunidades autónomas, muchos colegios fueron hechos por las diputaciones provinciales. Y claro, al ser hechos por las diputaciones provinciales, cuando llegan las autonomías, todo el patrimonio se traspasa a la autonomía en cuestión. ¿Qué pasa con esto? Pues que, digamos, es una rareza, ¿no?, que queda metida dentro de los inventarios que tienen las comunidades autónomas.
Estamos hablando de colegios hechos a los principios de los años 80, que luego se traspasan, bueno, como se traspasaron, por ejemplo, por decir algo, los parques de bomberos, por ejemplo. Y ahí quedan algunos colegios en esa situación. En Villalba nos encontramos, o sea, cuando sale esta sentencia, se hace un rastreo, ¿no? En la Comunidad de Madrid, de qué municipios o qué colegios pueden encontrarse en una situación parecida. Y ahí se descubre que hay varios en la ciudad de Madrid y que era relativamente lógico, ¿no? Teniendo en cuenta el volumen que tiene la ciudad de Madrid y que muchos colegios estaban hechos por la antigua Diputación de Madrid, ¿no? Y al realizar en varios municipios, pues descubrimos que, bueno, pues que hay otros municipios donde hay 1 o 2 colegios en esa situación. Uno de ellos es Collado Villalba. Tenemos un colegio que es el Antonio Machado, donde figura inventariado con el número 450 del inventario. Esto es importante, el 450 del inventario de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué es importante el número? Porque lo que te está demostrando es que es un colegio muy antiguo, digamos el primer curso donde empieza a funcionar el colegio es del año 85. La Comunidad de Madrid se constituye en el año 83. Sabemos que porque la administración va así de lento y todos los que, en este caso Diego se acordará, cuando tú quieres licitar algo en un ayuntamiento, una obra pública, por ejemplo un colegio, pues igual pasa en el resto de la administración, pues entre que empiezas a licitar y tal, pues se tarda bastante en que sale la licitación y luego la construcción y el colegio o la infraestructura empieza a estar en marcha, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó. La Diputación de Madrid decidió en algún punto de los años 80 construir un colegio, que era el Antonio Machado, y pagarlo. Bueno, pues lo hizo y ya está. ¿Qué pasó? Que lo puso en su inventario, Diputación de Madrid, colegio tal, a Antonio Machado, le dio el número 450 del inventario y cuando llegó el momento de la preautonomía y luego autonomía de la Comunidad de Madrid, eso se traspasó como bien de la comunidad autónoma. Hablando con la concejal de Educación de Villalba, claro, ella no tenía constancia de eso, para ella era un colegio público como el resto, propiedad de uno de los 10 que hay en el municipio, propiedad del ayuntamiento. Claro. Hasta la fecha el ayuntamiento se ocupaba de su mantenimiento, conservación y... Exacto, como el resto de los colegios. Ajá. Nosotros cuando sale esta sentencia, lo que ponemos encima de la mesa es esta situación, que es una situación, digamos, puntual. O sea, hay un colegio, todavía en realidad hay un colegio de educación infantil y primaria, que es el Antonio Machado, pero es que hay 2 escuelas infantiles que también estarían en esa situación. Lo que pasa es que ahí, sí es verdad que, bueno, hay una especie de convenio con una empresa que explota esas escuelas y tal, y eso está, digamos, otro estilo de relación. Pero es que nosotros en la moción no solamente ponemos de manifiesto eso y que, por lo tanto, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es ya ponerse en contacto con la Comunidad de Madrid y decir que estos gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia del colegio tienen que ser asumidos por la Comunidad de Madrid, porque así lo establece una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, ahí es que no hay ninguna discusión. O sea, eso es directamente aplicable y como ayuntamiento, porque si no lo hiciese la concejal del área estaría prevaricando, lo primero que tiene que hacer es comunicar a la Comunidad de Madrid y a partir de este momento el ayuntamiento no se haga cargo de esos gastos. Luego se abre otra puerta, ¿qué pasa con todo lo que hemos pagado durante todos estos años? Ahí habría que hacer un estudio, que nosotros hemos pedido los datos de todo lo invertido en los centros educativos, centro por centro y año por año, y en qué se ha invertido, para cuantificar al menos lo del Antonio Machado, pero también queremos saber el resto. Y el siguiente paso que nosotros proponemos en la moción es que esto va a ser, esto sí que es algo de gran calado político, es, digamos, restablecer las competencias que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los ayuntamientos ahora mismo somos la administración pública que más servicios damos a los ciudadanos, en general. Hacemos muchísimas cosas con muy poco dinero.
estamos infradotados, no tenemos dinero, no nos mandan el dinero para todas las cosas que hacemos. Claro, esto es altamente injusto. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene las competencias en educación, pone los profesores, gestiona los centros educativos, pero sin embargo nosotros nos tenemos que encargar de la limpieza, la conservación, de si se rompe esto, se rompe lo otro, con una dotación presupuestaria mínima. Esto hay que, yo sé que esto es organizar una rebelión de municipios, pero es que en algún momento va a haber que hacerlo. Nosotros, todos los municipios de Madrid, y aquí sí que no, estoy hablando de Madrid porque yo estoy en la Comunidad de Madrid, seguramente cualquier concejal de cualquier comunidad autónoma o cualquier alcalde de cualquier municipio de España diría exactamente lo mismo. Tenemos que repensar cómo se reparte el dinero de la administración en los diferentes niveles de la administración, ¿no? Bueno, hay que repensar cómo, o bien, si nosotros tenemos que ocuparnos, en este caso de los colegios, nos tienen que dar más dinero, la comunidad autónoma y el Estado central, o si no, pues mire usted, comunidad autónoma, usted se encarga de los centros, se los envolvemos con un lacito, se los entregamos y se acabó. Porque claro, es que eso también nos quita muchos recursos de los pocos recursos que tenemos los municipios para poder mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, aquí hay que repensar un poco cómo nos estamos relacionando en los diferentes niveles de la administración con el ciudadano y con los recursos que nosotros tenemos para poder realizar todas esas funciones. Yo sé que esto es complicado. De hecho, es un movimiento que, bueno, cuando se empezó el tema de las comunidades autónomas, lo que se llamó el café para todos, las comunidades autónomas que fuimos por el artículo como el de la Comunidad de Madrid, que no éramos comunidades históricas, no conseguimos, digamos, nos dieron una autonomía de segunda clase, por llamarlo así, mientras que las comunidades históricas consiguieron pues una mejor financiación, bueno, porque estaban en disposición y en posición de exigir que le dieran más recursos, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora es el momento a futuro de empezar a pensar las competencias. Por eso nosotros proponemos, primero, que se solucione el tema del Antonio Machado, digamos el tema puntual del Antonio Machado, que se convenie con la Comunidad de Madrid el resto de los centros educativos, porque los centros educativos necesitan inversión y van a necesitar más inversión en el futuro, y se empiece también a pensar qué se va a hacer en el futuro. Y por otra parte también queremos que se intente recuperar todos los recursos que hemos ido poniendo en un centro que no es nuestro, tal cual. ¿Y esto lo presentáis en moción para el próximo pleno? Va en moción para este pleno de febrero. De hecho, la concejal me hizo gracia porque sigue intentando, entre comillas, confirmar que el Antonio Machado es propiedad de la Comunidad de Madrid, porque en el inventario municipal, que es del año 2006, no tienen constancia. Claro, el suelo sí, claro, pero es que es una cesión de suelo. Pero el problema es que la construcción lo hizo la Comunidad de Madrid, con lo cual, como yo se lo dije en comisión también, digo, hombre, dudo mucho que la Comunidad de Madrid se ponga en el inventario un bien que no es suyo y que no está respaldado con una nota del registro de la propiedad, porque es lo primero que se hace contablemente cuando tú vas te haces un inventario. O sea, si tú vas a contar las sillas de tu almacén, tiene que estar la silla en el almacén, si no, no cuentas las sillas. Bueno, sea de quien sea el almacén. Claro, o sea, entonces algo está pasando ahí. Claro, me dice, no, es que he llamado a la comunidad, pero todavía no me han contestado. Yo no me extraño, con la que está cayendo deben estar en otra cosa, en mascarillas, por ejemplo. Claro, hablando de ese tema. Y bueno, y anticipándome un poquito a otra cuestión. El rato que llevamos charlando de la situación, de cómo funciona vuestro ayuntamiento y los últimos acontecimientos, el proceso judicial, los juicios, demandas, denuncias, ha salido permanentemente en diferentes cosas. ¿Qué sensación tenéis como oposición a la hora de estar dentro de lo que digamos el poder legislativo, dentro de lo que es un ayuntamiento,
que al final acaban siendo los juzgados los que tengan que resolver las cosas. Como político, como representante electo de un partido democrático, ¿cómo sientes tú esta situación? ¿Quién está realmente gestionando la vida cotidiana de los ciudadanos? Claro, la sensación que da todo esto es una sensación, un pozo de tristeza, es un poco de lo que estábamos hablando antes, de baja calidad democrática. Es muy triste, ¿no? Que al final, no sé, se pierde tanta energía en cosas que son innecesarias, porque, a ver, en cualquier sitio, yo es que muchas veces me pongo a analizar las noticias o los hechos, ¿no? De lo que va pasando, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en la Comunidad de Madrid, y es que es triste que al final haya que ir a un tribunal para, no sé, porque hay ya una sospecha de una mordida que ha salido de una administración pública. Es que en otros sitios, y me acuerdo, no hace muchos meses, hace quizás 12 meses o un poco más de un año, una cosa así, había un ministro en un país escandinavo que le pillaron conduciendo con 2 copas de más. Bueno, simplemente la noticia que salió en el periódico es que habían detenido, no me acuerdo si era Suecia o Noruega o Finlandia, una cosa así, habían detenido al ministro este con 2 copas de más, había dado positivo, y el tío es que tardó 1 hora y media en dimitir. Directamente pidió perdón y dimitió. Claro, tú ves esto y dices, claro, claro, es que es allí el que el ministro que lleva el ramo de la seguridad vial le pillen bebido después de estar haciendo campañas de no bebas y tal y cual, y pues, hombre, aquí es que la sensación que da es que pillan a alguien cobrando una mordida. Y lo que hemos visto en los últimos días es, la discusión era si eran 286.000, 283.000, no, pero es que eran 55.000. Bueno, si son 55.000 ya no pasa nada. Hombre, vamos a ver, que es una mordida. O sea, es que eso ya en otros sitios ya es motivo, y además hay que darse cuenta de lo que estamos hablando. O sea, es que en otros países que pillan a un representante político que su hermano dice, no, es que ha cobrado eso por unas gestiones. Es que hay países que es que el hermano no puede ni pasar por la puerta. O sea, es que son cosas que no tienen el nivel de tolerancia digamos, del chanchulleo y la corrupción, que la corrupción empieza, el nivel de tolerancia va subiendo. O sea, llega un momento que ya alcanza unas cuotas que, claro, ya es que ya todo vale. O sea, no todo, digamos, la gente se vuelve insensible. Claro, Sí, esto preocupa mucho. y esta incapacidad de poder resolverlo dentro del Poder Ejecutivo. Tener que ir a un juzgado, porque al final esto sí se resuelve si es que llega al final a un juzgado, claro. Claro, es que No, no hay otra manera de... Claro, es el síntoma de una democracia enferma. Es que directamente eso es el síntoma de una democracia enferma, donde todo hay que judicializarlo, todo tiene que acabar en un tribunal, y todos sabemos por qué acaba en un tribunal. Lo primero, pues porque tú no puedes acudir a ningún otro sitio, porque eso directamente los partidos y las organizaciones lo que tienen que hacer es, en casos así, directamente ellos depurar las responsabilidades y a partir de ahí ya luego llevar a los tribunales si hay que llevarlo, pero vamos, ante la sospecha, lo primero que tienen que hacer el propio partido donde esté esa persona es coger y personarse en fiscalía. Pero claro, al final lo que está ocurriendo es que esto termina en los tribunales, en un proceso que puede tardar 2, 3, 4, 5 años. O sea, yo estoy pensando ahora mismo en Gürtel y en Púnica. ¿De qué nos sirve a los madrileños que 10 años después nos digan que tal personaje en Púnica o tal alcalde en tal sitio, pues efectivamente era un corrupto y se llevó no sé cuánto dinero que no va a devolver en la vida, porque aquí no devuelve nadie el dinero, y dices, vale, 10 años después, es que es lo que yo siempre digo, ¿no? La justicia a destiempo ya no es justa. O sea, que le den a alguien la razón 10 años después y le digan, pues sí, tenía usted razón,
en este caso el denunciante de la corrupción, tenía usted razón, este señor o este grupo de personas son unos corruptos. 10 años después, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Porque... Además, en ese tiempo, tanto en muchos casos acusados como testigos han llegado a fallecer. Claro, esa es Como ha otra. pasado en el caso Gürtel, por ejemplo, que ya Esa no es puedes ni otra. siquiera aclarar la situación. Claro, esa es otra. Y luego el tema de lo que siempre estamos diciendo, o sea, los arrepentidos también, que dices, bueno, ya empieza a haber arrepentidos. Claro, tú imagínate, o sea, habrá gente que esté metido en estos procesos con presuntos actos delictivos y que sean condenados, pero también habrá gente que la habrán metido ahí, a lo mejor hasta de rebote. Pero claro, esta persona va a tener 10 años dando vueltas para que a lo mejor le digan, sí, tiene usted razón, usted es inocente. Dice, es que eso ya no es una justicia operativa. O sea, ni para el que tienes que condenar por haber cometido un delito, ni justo al que a lo mejor es inocente y ha estado 10 años dando vueltas por todo tipo de juzgados para que al final le digan, pues es usted inocente. Sí, pero 10 años después. O sea, es que claro, no tiene ningún sentido. Con todo lo que supone eso, ya le digo, primero la sensación que tiene el ciudadano de desamparo, que es como aquí todo el mundo queda impune, porque al final la sensación es que hay una impunidad total y además, claro, la sensación que da es como, bueno, es que ya total, si tal, pues ya vale todo. Impunidad e indefensión, porque no se ha llegado ni a aprobar esa ley de defensa al denunciante de delito público. Claro, esa es otra, esa es otra. Claro. O sea, aquí un funcionario público que denuncia pues una mordida de un alcalde, de un concejal, de un cargo público o tal, pues claro, se está jugando la vida, o sea, por decirlo así. O sea, por un lado, porque, y de hecho ha habido casos, ¿no?, de funcionarios que han denunciado, bueno, lo que estaba pasando y tal, y claro, tú estás metido en la administración y te pueden estar haciendo un bullying increíble. Y luego ya, claro, ya no quiero pensar las casualidades casuales, como que alguien se pega un tiro en el pecho con una escopeta o cosas de esas que suelen pasar por ahí. Entonces, claro, ya hay veces que dice... es que esto cada día se parece más a Cosa Nostra. Sí, has mencionado hace un momento todo el problema que estaba surgido en estos últimos días, estas últimas semanas en la Comunidad de Madrid, estas mordidas de la presidenta, familiares de la presidenta. ¿Cómo está afectando, vámonos al terreno más cercano, municipalmente, al equipo de gobierno del Partido Popular? ¿Había algún tipo de reacción en el ayuntamiento? Sí, bueno, yo como soy bastante observador y, vamos, el trato, digamos, personal con los compañeros del Pleno es bastante fluido. O sea, yo independientemente de que tenga ideas políticas totalmente diferentes a las que pueden tener ellos y tal, bueno, pues yo mantengo un trato, bueno, pues digamos, cortés y normal, ¿no? Cuando ha surgido todo esto, lo primero que yo hice fue preguntar a algunos, digo, bueno, menudo lío tenéis, ¿eh? Tal, ¿y tú qué? ¿Eres de Casado o eres de Ayuso? Y claro, cuando le preguntabas eso se ponían tensos y ya, no, yo soy del Partido Popular, soy del Partido Popular. O sea, no era ni de uno ni de otro. Y digamos ahora mismo la situación en la que estaban hasta antes de ayer. Era una situación como yo no me pronuncio, no vaya a ser que ganen los otros, yo me quedo aquí quieto hasta que escampe. Bueno, pues esa es la situación más o menos que había hasta ahora. Me imagino que ahora, ya una vez que ya ha pasado el cadáver político del presidente del Partido Popular, pues todos dirán que eran de Ayuso y que va a haber más gente de Ayuso que vamos, que ni se sabe, que gente que la votó para estar ahí. Bueno, pues eso es lo que suele pasar en política. Muchas veces, de hecho ocurre cuando se hacen encuestas políticas, lo que se llama el recuerdo de voto. En el recuerdo de voto te pueden ocurrir dos cosas. Uno,
hay más gente que recuerda que ha votado esa opción política de la que realmente terminó votando esa opción política, o a la inversa. Eso lo que quiere decir es que claro, todo el mundo se sube al carro del ganador y al perdedor, pues no sé de qué señor me está hablando usted. Sí, Diego, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna más. Muy bien, Gonzalo. Pues un placer tenerte aquí con nosotros, hablando de tu Igualmente. municipio. Tenéis un trabajo arduo por llevar a cabo y paciente, por lo que estoy viendo. Y esperemos que poco a poco podáis ir solucionando los problemas de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Collado Villalba en los plenos municipales y no tener que estar acudiendo permanentemente a los juzgados para algo tan normal en un sistema democrático sano y saludable. Así es. Te esperamos en próximos programas, que estaremos hablando contigo. Gracias a vosotros. Diego, muchas gracias por tu compañía y colaboración. Y a todos ustedes, queridos oyentes de RCM, os emplazamos para el próximo programa que tendremos en breve, en el que seguiremos hablando de la actualidad municipal de la Sierra Noroeste de Guadarrama, de nuestra comarca, porque lo que nos importa en esta radio sois vosotros, los vecinos y vecinas de la Sierra. Hasta el próximo programa.